Buenas noches, mi nombre es Lisbeth Mariana Franco Murillo, estudiante de Contaduría Pública del séptimo semestre de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Vamos a hablar sobre los efectos que tiene en Colombia la guerra entre Ucrania versus Rusia. Ningún momento será bueno para una guerra. Para hablar de la guerra entre Ucrania y Rusia y el impacto que ésta puede generar o ha generado en la economía global y eficientemente a nivel nacional, es necesario entrar en contexto en lo que nos rodea en el origen del conflicto, el cual voy a tratar de explicar a continuación en pocas palabras. Los orígenes del conflicto ruso-ucraniano se remontan al fin de la Segunda Guerra Mundial, aunque en aquel momento fueron aliados contra los alemanes, la Unión Soviética y Occidente. Cuando hablo de Occidente me refiero a los países de Europa Occidental, más de Gran Bretaña y de Estados Unidos, quienes tenían serias diferencias ideológicas, por lo cual estos dos deciden conformar la Organización de Tratado de Atlántico Norte, llamado OTAN, una alianza política y militar para contrarrestar la amenaza de la expansión soviética. En respuesta y para hacer frente a la amenaza de Occidente, la Unión Soviética conformó con sus aliados el Pacto de Varsovia. Luego de una serie de crisis políticas, en 1991 se disolvió la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, y países como Ucrania toman el distanciamiento de las ideas socialistas y avanzan hacia la transformación de un país capitalista como los de Occidente y con el deseo de ser aceptado en la OTAN. Para la Federación Rusa, encabezada por Vladimir Putin, la expansión de la OTAN significa una amenaza y un riesgo latente, además de una pérdida de relevancia al nivel global, y esto es lo que no quiere permitir. La tensión se viene gestando hace varios años, con el anexo de la península de Crimea en el 2014 y el apoyo a los territorios fronterizos Donetsk y Luhansk. Desde hace años son controlados por los separatistas prorrusos. Lo anterior es mantenido como una excusa para iniciar la guerra contra Ucrania y mantener el control sobre este país. Ya el 24 de febrero del 2022 empezó la gran escalada bélica con el uso del armamento pesado de la guerra. Después de haber hablado de los orígenes del conflicto, centrémonos en el cómo esto afecta a la economía mundial. Pese a que los países involucrados en este conflicto no tienen peso significativo en el PIB global, esta situación resulta preocupante porque Rusia es un proveedor clave de varios bienes básicos para el resto del planeta. Como bien es sabido, la economía rusa es una de las más grandes productoras de petróleo y de gas. Por lo anterior, la guerra afecta de manera negativa la producción de petróleo, el gas, generando presiones al alza de los precios de estas materias primas. Por su parte, Ucrania es una exportadora de productos agrícolas como el maíz y el trigo, así como de fertilizantes como la urea. La importancia de sanciones cada vez es más severa a Rusia. El daño a infraestructura física a Ucrania o la decisión de Rusia de recortar las ventas a los países de Occidente puede llegar a restringir la oferta de estos productos en el mundo. En este sentido, se ha propiciado incrementos marcados en las cotizaciones de bienes energéticos, alimenticios y también llamados comoditines. Ha generado el ambiente de aversión al riesgo, es decir, el miedo a las inversiones en distintas clases de activos, y ha incrementado las expectativas inflacionarias en diferentes países. Esto hablando en términos generales, sin entrar en detalles. El conflicto geopolítico entre Rusia y Ucrania se ha extendido al sector privado. Por esto, un creciente número de multinacionales de diversos sectores de tecnología como Microsoft, Intel, ADM, Adobe, Apple, Ericsson y Nokia, comidas como Coca-Cola, McDonald's, Starbucks, automotriz como General Motors, Audi, Porsche, el Harley Davidson y el Volkswagen, además de compañías de entretenimiento, energía, finanzas, entre otras. Ya son más de 50 empresas que han roto lazos con este país y que decidieron cerrar o restringir sus operaciones.
Esto es en el marco de las presiones económicas que ha impuesto la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá al gobierno de Vladimir Putin. Para la economía nacional, un panorama de esta naturaleza resulta ser desafiante para la economía pequeña y abierta como lo es Colombia. Sin embargo, para el caso de nuestra economía, los canales directos de afectación de esta crisis no son relevantes. Además de es evidente la lejanía geográfica, los vínculos comerciales y financieros de nuestro país con Rusia y con Ucrania no son significativos. No obstante, los canales indirectos sí son importantes. Entre estos se destacan los precios del petróleo, las cotizaciones de algunos productos e insumos agrícolas y de incremento de la aversión del riesgo en el mercado financiero. Con respecto al petróleo y al carbón, que son dos de nuestros principales renglones de exportación en este espiral alcista de los precios internacionales, pueden significar un mayor ingreso de divisas y al postre mayores ingresos por el concepto de impuestos de renta y dividendos por la nación, así como mayores regalías para las entidades territoriales. Por otro lado, los productos importados de esta parte del mundo, como la urea y los fertilizantes, afectarán en la medida en que se representarán mayores costos de importación y con ello aumento de los costos de producción agrícola. Si los incrementos son igual de altos, será más difícil para el productor mantenerse en el mercado, y esto puede implicar la reducción de la oferta nacional y o reducción del área sembrada para cultivos de ciclo corto, lo cual puede impactar en el ciclo inflacionario del segundo semestre de nuestro país. Entre estos productos que Colombia exporta a Rusia están carne bovina, el café tostado, las bananas, los plátanos y el cacao. Estos renglones de la economía se verán afectados por el conflicto, por lo que se debe pensar la forma de reinventar y buscar otras opciones de mitigar el impacto negativo que éste puede generar. En conclusión, ningún momento es bueno para la guerra, así sea esta del otro lado del mundo, ya que tenemos una economía globalizada y todo está relacionado, así que con cualquier cosa que pase por lo general afecta en mayor o menor medida. Este conflicto de Rusia y Ucrania afecta a Colombia de manera positiva y negativa. La primera parte por el aumento de los precios internacionales del petróleo y el gas, ya que somos exportadores de estos productos. Y en el lado negativo, la economía nos impacta por insumos agrícolas que vienen de ese lado del mundo y afecta nuestra producción de los campos.